Esta mañana le voy a hablar de un tema. Quizás usted ya sabe, o quizás no lo sabe. Y la pregunta es, ¿por qué? El porqué de los 4 evangelios. ¿Sabe usted por qué? Entonces quiere decir que estamos preparados para escuchar y aprender. Y vamos a ir esta mañana a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 1, 20 al 23. Yo le voy a estar leyendo esta mañana en la Biblia de las Américas, pero es casi muy parecido a lo que la Reina Valera, pero hay algunas palabras que para nosotros en el castellano son más claras. Y dice así la palabra de Dios: pero mientras pensaba en esto, he aquí, se le apareció en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Está aquí la palabra de Dios. Acá vemos algo importante y maravilloso a la vez de la providencia de Dios, que no solo haya dado un solo evangelio, sino 4 evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Usted tiene que entender y saber esta mañana que el evangelio significa las buenas noticias para los pecadores. Esa es la palabra evangelio, el significado. Son las buenas noticias para los que están perdidos. Son las buenas noticias en la cual nosotros leemos en los evangelios esas noticias que son de parte de Dios para ti y para mí. Acá vemos que Jesucristo es demasiado grande, es demasiado glorioso para ser presentado por un solo autor, visto de una sola perspectiva, como ser la perspectiva de Mateo. Porque nosotros no debemos convertir los 4 relatos en uno solo. Tenemos que respetar la individualidad de cada uno de los autores, pero ni tampoco nosotros debemos mirar que se trata de 4 evangelios, sino de un solo evangelio. Son 4 autores, pero el evangelio es uno solo. Nada más que está visto de diferente enfoque de cada uno de estos hombres que por la inspiración del Espíritu Santo escribieron después de un tiempo el evangelio de Cristo, la buena noticia de salvación en la persona de Jesucristo. ¿Sabe, hermano? Mateo presenta a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el cual había sido esperado por largos años, desde mucho tiempo. Le puedo decir desde el Edén, cuando Dios le habló a Adán y a Eva, dando la promesa que la semilla, la simiente de la mujer, aplastaría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente le heriría en el calcañar. Esa promesa ya en el Edén. Cuando el hombre pecó y la mujer en el Edén, Dios dio la promesa, la buena noticia de qué?
de que él aplastaría la cabeza de la serpiente. Y vemos acá que Mateo nos muestra que en Cristo Jesús es quien se cumple la promesa de Dios, dada durante tantos años, esa promesa del Mesías. La forma favorita de Mateo en el Evangelio, el cual es aproximadamente 11 veces hace esta cita, tiene que ver con esta expresión ahí en Mateo 1:22. Porque Mateo hace mucho énfasis en la Escritura. Hace mucho énfasis en el Antiguo Testamento, porque él estaba hablando como judío. Y dice así: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio de los profetas diciendo. Acá vemos que Mateo comienza con la genealogía de Jesús, en la que traza especialmente la línea de ascendencia real de Cristo Jesús y destaca al patriarca Abraham, el fundador de Israel, y a David, al rey David, el cual era ancestro del Mesías, de quien dijo que sería el hijo de David. Usted habrá leído muchas veces en la Biblia, dice hijo de David. Ahí en Mateo 1, al comenzar el Evangelio, Mateo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios le da esta promesa a David. Mire ahí en 2 Samuel 7:11 al 13. ¿Se acuerda que David le quería construir un templo, una casa? Había amontonado todo para hacer la casa. Pero Dios le había dado y le dijo a David que él no le construiría casa, pero que él sí le construiría una casa. Y miren lo que dice ahí: y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, le dice a David, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, escuche, levantaré a tu descendiente después de ti. No dice a tu descendencia, sino a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Escuche, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Muchos miran que el próximo rey fue Salomón, pero la promesa de Dios el Padre era en la persona de Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando decían a Jesús y se burlaban de que había dicho que destruyan este templo y él lo levantaría en 3 días? Bueno, hoy el templo es figura de Cristo Jesús. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos, porque si venimos a adorar, venimos al templo de Cristo, a la persona de Cristo. Adoramos a Cristo. Y vemos acá, porque Mateo significa don de Dios. Eso es lo que significa el nombre de Mateo. Y yo quiero que usted recuerde un poquito quién era este Mateo. Porque Mateo era un recaudador de impuestos para Roma. Una persona que, como le pasa a usted, le mandan la carta y así, usted está recontento. ¿Me entiende? Entonces pasaban ahí y estaba Mateo que le cobraba. Y ellos tenían una habilidad para llevar apuntado. Porque estaban tan ejercitados que marcaban todo. Por eso es importante leer a Mateo, porque Mateo tiene pequeños detalles que los otros evangelistas no lo cuentan.
Y una de las cosas importantes que vemos en Mateo es que Mateo se afirma en la palabra de Dios dada, porque él le hablaba a los judíos. ¿Me entienden? Después veremos los otros 3 evangelios y vamos a ver a quién le hablaron cada uno de ellos. Pero Mateo especialmente lo hizo al pueblo judío. Por eso él dice que esto fue para que se cumpliera la promesa del Señor. De paso hago una pregunta. ¿Usted cree en las promesas de Dios? Amén. Porque miren que acá pasaron siglos de la promesa. ¿Y qué pasó? Dios la cumplió. Por eso es que importante es prestar atención a la palabra de Dios. Porque Mateo describe a Jesús como judío. Más aún, él proclama como el largamente anhelado Mesías. Y la evidencia de su condición de Mateo como Jesús, como judío de Jesús, no se puede negar. Porque él lo describe a Jesús judío. Porque es judío. Jesús estaba plantado ya en el Antiguo Testamento y se consideraba a sí mismo como el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. Mateo registra 2 ocasiones en las cuales están en otros evangelios donde parece que Jesús está teñido de nacionalismo judío, haciendo una separación étnica, una separación de razas. Usted no tiene que olvidar también que Dios le había dado al pueblo de Israel que no se mezclaran, que vivieran separados. Y quizá mirando este evangelio, usted se va a dar cuenta por qué el Señor le dijo que estuviesen separados. ¿Sabe para qué? Para que no se contaminara la semilla de la mujer, el cual el diablo a través de los tiempos trató por todos los medios de contaminar la simiente de la mujer. Pero Dios, que es un Dios que da la promesa, también sabe cómo cumplirla. ¿Me va entendiendo o no? ¿Le queda claro esto? Había una separación del pueblo de Israel. Y si usted ve las condiciones de ellos, cómo pasaron, lo que sufrieron, cómo fueron llevados de esclavos, es por contaminarse y juntarse y adorar a los dioses paganos. Pero Dios se guardó aquella semilla, aquellos descendientes que él dijo que sería descendiente del rey David. Y Dios le daría el trono de David. Vemos acá que cuando Mateo marca esta separación, mostrando a Jesús, primero él se refiere al ministerio de Jesús. Porque ahí en Mateo 15, 21 al 24, saliendo Jesús de allí se retiró a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí, dicen, miren aquí, presten atención aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Esta mujer había visto lo que Jesús estaba haciendo en la comarca y vino al Señor Jesús y ella escuchó que le decían hijo de David, reconociendo que él era el Mesías. Y ella viene con esas palabras y le dice: hijo de David, ten misericordia. Pero no era verdad para ella, porque ella era cananea. ¿Me entienden? Después ya sabemos la historia. Y dice: mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a los discípulos, le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Ya los discípulos estaban todos: por favor, pastor, haga algo. Porque estaban gritando: atienda, Señor, despídela.
Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después nosotros sabemos, si seguimos leyendo este relato, de que Jesús alabó a esta mujer. Porque ella, cuando el Señor le dijo: soy enviado a las ovejas perdidas de Israel, ella dijo una palabra que se humilló. Porque para venir a Cristo debemos venir humillados. No debemos venir con nuestra soberbia, con el sábelo todo. Ella dijo: sí, Señor. Dice: pero los perros comen las migajas que caen debajo de la mesa. Se consideró un perro, que en ese tiempo era figura de mezcla, y reconoció. Y mire lo que dijo Jesús. La alabó. Porque dijo: mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y dice que en ese mismo instante su hija fue librada y sanada. Por medio de la fe. Esta mujer encontró tantos obstáculos, pero ¿sabe qué? Prevaleció en la fe y creyó por su hija. Y Jesús la atendió. El segundo, donde Mateo muestra como un Jesús judío, solamente en ese círculo judío, lo vemos en el ministerio de los discípulos, donde en Mateo 10, 5 al 6, dice: estos dos envió Jesús después de ser instruido diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles. Sería por el camino nuestro, porque nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El primer mandato del Señor para los discípulos fue ir a las ovejas perdidas de Israel. Pero esto era solamente una limitación temporal, histórica, de esa separación que Dios le había pedido y le había ordenado al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba dando al pueblo de Israel la última oportunidad de arrepentimiento. Les predicaron el Evangelio. Le predicó Jesús, les habló y le estaba dando la última oportunidad de arrepentimiento. Y quiero hacer una salvedad acá. ¿Cuántos de nosotros estamos desperdiciando las oportunidades que Dios nos da para que nos arrepintamos? Y si nosotros miramos claramente las Escrituras, vemos que ellos desperdiciaron la oportunidad que Dios les estaba dando. El mismo Señor Jesús hablándole a los discípulos, hablándole a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías. Y no querían arrepentirse de sus pecados. Y Jesús de inmediato dijo, ahí en Mateo 16 al 18, les dijo a sus discípulos: mirad, yo os envío como oveja en medio de lobos. Por tanto, sea astuto como la serpiente e inocentes como las palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en su sinagoga, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles, como un testimonio para el pueblo judío y como un testimonio para los gentiles. El mismo Mateo fue quien registró esta palabra que sobre las ovejas perdidas de Israel, porque Dios siempre ha tenido interés con el pueblo de Israel, porque a él le dio la promesa. El tema del cumplimiento de la promesa
se desarrolla con claridad cuando nosotros vemos que Jesús comienza cuando Él se presenta con el reino de Dios, el reinado. Porque en los 4 evangelios escriben que Jesús proclamó el reino de Dios. Pero Mateo da énfasis respetando al pueblo judío y al temor de los judíos de pronunciar el nombre sagrado Dios, porque para ellos era tan sagrado el nombre que no se pronunciaba. Por eso usted va a leer en algunos salmos que dice Ja en vez de Jehová. ¿Entiende? Porque para ellos era tan alto, tan glorioso ese nombre que no lo nombraban. Y Mateo usa la expresión en su evangelio del reino de los cielos. Y hay aproximadamente 50 veces se nombra arrepentido, cuando Jesús le dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. En los otros evangelistas dicen arrepentido porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué se ha acercado el reino de Dios? Porque el rey había venido. ¿Se acuerda cuando dice la escritura ahí en Mateo que lo habían crucificado a Jesús y habían puesto un nombre arriba, que vinieron los mismos judíos a decirle que lo quitara? ¿Cuál era el nombre? Jesús, el rey de los judíos. Y le pidieron a Pilato que lo quitara, porque ellos no lo reconocían. ¿Se acuerda usted de eso o no? Entonces vemos que una de las afirmaciones más notables de Jesús fue registrada tanto por Mateo como por Lucas. Y está en Mateo 13, 16 al 17. Cuando le habla a los seguidores de Él, pero dichosos vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. ¿Qué estaba haciendo acá Mateo recordando? Son palabras que habían sido dadas a las profecías en el Antiguo Testamento. Entonces todos ellos estaban esperando ese tiempo, y estos profetas estaban declarando una anticipación de lo que vendría, cuando vendría el Mesías, el ungido del Señor, llamado Jesucristo. Entonces vemos acá que Jesús le dice a ellos, a los seguidores, dice, pero ahora sus ojos ven, ahora sus oídos están oyendo lo que sus predecesores, lo que los profetas habían anunciado desde hace muchos siglos. Ustedes están oyendo, ustedes están viendo aquello que por tantos años se había anunciado de que Él vendría. Y vemos acá que Mateo muestra que en Jesús, cuando Él vino, se cumplió la profecía de ese mensaje que Dios había dado, le vuelvo a repetir, en el Edén, Génesis, y si usted ve que al final del libro de Apocalipsis, también dice, ve el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ya lo vamos a ver, es de tapa a tapa, desde el principio hasta el fin. Vemos acá que Mateo mismo confronta a Israel como el último llamado al arrepentimiento. Y también les está diciendo al pueblo de Israel de que Dios está comenzando a crear un nuevo Israel, un Israel espiritual, en el cual los 12 apóstoles
equivalen a las 12 tribus de Israel. Y en Mateo nos dice ahí en el capítulo 8, 7 al 11, cuando vino este capitán, centurión, vino al Señor a pedirle por su siervo, por su criado. Y dice así, versículo 7, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló. Y le dijo a los que le seguían, escuche, a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Porque él dice, no necesitas que venga a mi casa, porque no soy digno. Se humilló este hombre. Preste atención que Dios atiende a los humildes. Pero la Biblia se encarga de dejar claramente que Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Quiere decir que cuando usted peticione algo a Dios, humíllese delante de Dios. Porque aún el mismo Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dice, para que Él los exalte, Él los levante cuando fuera el tiempo. Y la pregunta para nosotros como iglesia, ¿procedemos así nosotros? ¿Procedemos así? Se lo dijo ahí. Miren lo que dice. En verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo, escuchen, que vendrán muchos del oriente y occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Acá vemos que el Evangelio es la buena noticia universal. Porque Mateo también registró al comenzar este Evangelio, comenzó con la visita de los magos de Oriente. ¿Y los magos de Oriente quién eran? Eran gentiles. Porque los primeros que recibieron la noticia eran los pastores que estaban ahí afuera, ¿se acuerdan? Cuidando el rebaño. Entonces esto nos habla de que Jesús vino a buscar lo que estaba perdido, tanto ricos como pobres, porque más humilde que un pastor y a la intemperie del campo, aguardando las noches, pero ellos fueron los primeros que recibieron la noticia. ¿Cuál fue la noticia? Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que se llama Cristo el Señor. La noticia la recibieron ellos. Y después vemos a estos magos de Oriente que era gente pudiente. Era una casta, se puede decir, adinerada. Por eso el Evangelio es para ricos y es para pobres. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo seamos enriquecidos en Él. Por eso nadie tiene excusa, ni el más pobre, ni el más rico. Todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo el Señor. No hay otro Salvador. ¿Me entienden o no me entienden? Vemos acá que este mismo Mateo registra la gran comisión que el Señor Jesús le dio a sus discípulos. La gran comisión es el encargo de Él que le dio a los discípulos y hoy seguimos con esa gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ahora lo vamos a leer. Mateo 28, 16, 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado.
Porque Jesús le había dicho a los discípulos que después de resucitar se encontraría con ellos en Galilea. Y cuando vinieron las mujeres ahí al sepulcro, dice, Él va delante de vosotros a Galilea. Y ahí le vas a encontrar, le dijeron los ángeles. Eso está tan claro en la Biblia que cualquiera que lea la palabra de Dios no le queda ningún argumento para desconfiar si Cristo es el Salvador o no. Porque, hermano, nosotros tenemos un ungido vivo, un Cristo vivo, un Jesús vivo. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Amén. Él venció la tumba. Él venció al pecado. Y dice que cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. ¿Dónde está usted? ¿Entre los que le adoran? ¿O está entre los que dudaron? Porque sabe que, como hizo Jesús, entró, ya no necesitaba puerta. Entró y se presenció. Y dice que Él le reprochó su incredulidad. Yo quiero que usted sepa, hermano, que si usted cree en Jesús, va a tener que aferrarse a Él, porque Él le va a reprochar su incredulidad. Va a tener que comenzar a afirmar su corazón en Él y a declarar su palabra. Porque Él, la duda, no va. Porque lo que es con Él es la fe, como esa mujer que se humilló y le dijo que comía bajo la mesa de los perrillos, las migajas que caían. Y Jesús la alabó, grande es tu fe. A este centurión dijo, no he visto tanta fe en Israel como este hombre. Y era un gentil. ¿Cómo le agrada a Dios la fe? ¿Sabe lo que es la fe? Confianza en Dios. Confianza en las promesas de Dios. Confianza en la palabra, en lo que Él ha dicho escrito. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, el mismo apóstol Pablo se encarga de decir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que usted, viniendo a la iglesia, usted está escuchando la palabra de Dios y está despertando la fe. Está despertando nuevamente la confianza en Él. Porque a veces damos tumbo. A veces miramos hacia abajo. Pero para eso tenemos a un Jesús que nos sabe y nos entiende y comprende todo lo que nosotros hacemos y Él nos ve. Por eso tengo un amigo que me ama y que mi mano va a sostener. Y Jesús le dice acá, versículo 18, acercando Jesús, después de haber resucitado, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones. Quiero dejar claro acá, discípulo significa un seguidor de Jesús. Porque hemos podido ver y hemos practicado en el andén del tren hablarle a una persona de Jesús, pero Jesús nos envía a ser discípulos. Discípulos. Y discípulo significa un seguidor de Él. No, yo le di testimonio, sí. Pero ¿qué hizo después? Porque yo le he dado testimonio a tantas personas que después nos siguieron. No se convirtieron en discípulos. Por eso hoy vemos en las iglesias una cantidad de gente, pero pocos discípulos. ¿Y dice por qué? Porque el discípulo se conforma a la palabra de Dios. El discípulo se alimenta de la palabra de Dios. El discípulo obedece al Señor. Como le dijo este centurión, porque yo le digo a mi criado que haga esto y lo hace. Y se acuerda que el Señor también le reprochó a aquellos que decían, Señor, Señor, no nos reunimos en las plazas, no estuvimos acá. Y Jesús le dijo, me llaman Señor, pero no hacen lo que yo le digo. Porque la palabra Señor significa dueño absoluto de tu vida y de mi vida. Porque nosotros cuando creemos en Jesús le estamos haciendo un intercambio a Cristo.
Le entregamos una vida arruinada y Él nos da su vida. Cambiamos las migajas de lo que nosotros éramos, porque si uno verdaderamente recibe a Cristo, nunca puede quedar igual. Porque hay un cambio que se produce de adentro hacia afuera. Y tarde o temprano uno va a reflejar a la persona de Cristo. Y en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, sabemos que Él está con nosotros. Porque mire lo que dice. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo es alguien que se bautiza. Alguien que hace como su Señor. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a Juan, ahí en los vados de Tabara, Él fue y se bautizó con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo: yo no soy digno. Dijo: no, hazlo para que se cumpla toda justicia. Porque Jesús, siendo Dios, descendió a este mundo como hombre. 100% hombre. Él conoció la necesidad. Él tuvo que aprender a hablar. Él tuvo que aprender a gatear. Siendo el Dios que había creado todo lo que existe. Porque la Biblia dice que todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que fue hecho. Ese es el Dios de que estamos hablando. Y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Si yo tengo a Cristo, lo he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, Él está conmigo todos los días hasta que el mundo se termine. Okay. O que yo me vaya de este mundo. El relato que hace Mateo de Jesús nos da una manera más judía de Jesús que los demás evangelistas. Porque Mateo no nos está diciendo que Jesús tenía preferencia de razas o de color, o que tenía ese orgullo judío que hasta el día de hoy está. Porque Mateo dijo ahí en Mateo 8:11: os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Acá vemos, hermano, que el Evangelio de Mateo es una enseñanza para todo aquel que es cristiano. Porque ahí nosotros encontramos cómo debemos vivir la vida cristiana. Cosa que hay hoy en día, la mayoría de la gente no sabe cómo vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no aplican los principios de Dios. Mateo es importantemente útil para entender que la vida de Cristo fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a la cual Mateo se dirigía eran sus compatriotas, de los cuales muchos, especialmente los fariseos y los saduceos, tercamente, orgullosamente rehusaron aceptar a Jesús como su Mesías. No lo aceptaban, a pesar de que siglos y siglos ellos habían leído, habían estudiado el Antiguo Testamento. Pero hermano, usted puede leer todo lo que usted quiera, pero si sus ojos están ciegos y sus oídos no escuchan la verdad de quién era Jesús, no va a encontrar nada. La pregunta que tengo esta mañana para ir cerrando: ¿qué es para usted Jesús? ¿Tiene usted la verdad? Porque hoy vive en un mundo donde la gente está buscando la verdad. Le pregunto: ¿conoce usted la verdad? Porque a Pilato, cuando le preguntó a Jesús qué es la verdad, él no le respondió.
¿Sabe por qué? Porque no buscaba la verdad. Porque tenía la verdad delante de él. Si él mismo dijo que era un hombre inocente, pero al final lo entregó igual. Nunca reconoció Pilato a Jesús como la única verdad. Porque Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. No vale religión, hermano. No vale cuántos años usted haya ido a... Mire, puede haber sido monaguillo como era yo. Puede haber hecho todo en la iglesia, la novena, 9 meses, a las 7 de la mañana, a las 8 de la tarde para ser salvo. Y mire que había acumulado mérito. Pero sabe, estaba perdido, hermano. Hasta que un día Él abrió los ojos de mi corazón y el oído para oír, llegando a una iglesia así como usted está y escuchando una simple canción que reconocía a Jesús como el Señor, que reconocía a aquel que había venido a buscarme y a salvarme, porque Él hizo una declaración, el Señor Jesús. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. ¿Qué pasa? Que el hombre y la mujer muchas veces no se encuentran perdidos, se encuentra fortachón, se encuentra que le puede desafiar. Pero hermano y amigo, ¿sabe lo que le pasó a ellos? Jesús les reprochó a ellos, a los fariseos, a los saduceos, la dureza de su corazón. Se negaban a reconocer aquel que ellos estaban esperando. Porque mire lo que dice en Juan 5, 38 al 40. Jesús le dice a los mismos judíos, dice, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. No le abrieron nunca el corazón a Jesús. No le abrieron nunca el corazón a la palabra. ¿Se acuerda que hace un domingo hablamos de que Pablo decía que la palabra de Cristo muere abundantemente en sus corazones? ¿Y sabe lo que es tener la palabra de Cristo abundantemente en vuestro corazón? Es tener a Cristo en el corazón. Es tenerlo a Él, que es la palabra viviente. Y dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire lo que dice en el versículo 40, a ese pueblo que rehusó arrepentirse hasta el día de hoy, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque lo había dicho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida eterna, aquella que Él da a todo aquel que cree en Él. Para que no se pierda, tenga la vida eterna. Ese es el mensaje que lo veremos en el Evangelio de Juan. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel blanco, negro, rubio, tostado, plateado, póngale todo lo que usted quiera. Dios quiere que tenga vida eterna. Y la vida eterna solamente está en una persona. A ver si me puede decir quién es esa persona. ¿Tan bajito? ¿Tan bajito? Yo lo gritaría a los 4 vientos. Porque para mí es un gozo tener a Jesús. Porque Él es el Rey de Salem, el Rey de paz, el Rey de gloria, aquel que había de venir y que vino, aquel que dijo que se iba y volvería, y aquel al cual la iglesia está esperando, porque los acontecimientos del futuro que nosotros cantábamos, no sé nada, pero es como dijo Billy Graham, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy, pero la mayoría de la gente no sabe ni de dónde viene ni sabe dónde va, pero yo voy con Él. ¿Por qué? Porque este mismo Jesús
prometió ir y hacer un lugar, una morada para mí, para que yo esté con Él. Hermano, la pregunta para terminar. Muchos han querido, como le pasó a los fariseos, ellos se construyeron un Dios a su medida. Ellos querían un Dios que los bendiga. Ellos querían a uno que haga lo que ellos querían. Y hoy en día vemos que dicen, no, Dios es amor, sí. Dios es misericordioso, sí. Dios es bueno, sí. Pero yo quiero que usted sepa que Dios también es justo, que Dios también es santo y que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y sabe, hermano, que Dios es un Dios de justicia y que no tendrá por inocente al que se comporta con maldad. Y que hay una ira santa en contra del pecado, porque el pecado le costó su Hijo Jesús ir a la cruz. Cuando nosotros no queremos arrepentirnos de nuestros pecados, estamos despreciando lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que Dios lo permitió, que el justo fuera por los injustos para llevarnos a Dios. Nosotros nos armamos un Dios a nuestra imagen, uno que nos ayuda, uno conforme a nuestros estándares. Pero hermano, cuando nosotros hacemos eso, estamos levantando un ídolo en nuestro corazón. Un Dios de situaciones y circunstancias que pueden tirarme un cable en cualquier momento, pero no un Dios al cual yo sigo. No un Dios a quien yo le he rendido mi vida. No un Dios a quien yo lo he reconocido como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. La Biblia, hermano y amigo, nos da demasiada información de esta verdad que yo le estoy hablando. Y de la naturaleza y de la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y antes de terminar, quiero decirle que acá hay principios de vida para ti y para mí. Porque Dios asume toda responsabilidad en cuanto a nuestras necesidades, si nosotros le obedecemos. Si nosotros obedecemos a Dios, Él se encarga de nuestras situaciones. Dios nos bendice. ¿Y cuánto hoy en día hablamos de bendición de Dios? Pero ¿sabe para qué Dios nos bendice? Para que nosotros podamos bendecir a otros. A otras personas. Y Dios también nos prometió, el Señor Jesús, que Él vendría. Y cuando la iglesia está expectante en el regreso de Cristo Jesús, nos va a mantener continuamente, productivamente, haciendo cosas, siguiendo hacia adelante. No descansando, bueno, algún día vendrá. Porque si uno está esperando el regreso de Cristo, uno va a vivir consciente que Él puede venir ahora, cosa que a mí no me incomoda, que venga ahora, que venga a la madrugada, que venga a la mañana. ¿Por qué? Porque desde el día que creí en Él, he estado creyendo lo que Él dijo en su palabra. Voy pues a preparar morada para vosotros. Y vendré otra vez y los llevaré para que estén conmigo eternamente y para siempre. Gracias, Jesús. Soy agradecido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de que me haya dado un Salvador, que es Cristo Jesús. Como le dijo a José, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no solo Él te salva, no solo Él te libra, sino que te da la gracia para que tú vivas en santidad todos los días de tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias esta mañana. Te doy gracias por el Evangelio de Mateo. Te doy gracias por la gran comisión. Te doy gracias, Señor,
por ayudarme cada día a comportarme de una manera que te agrade a ti, Señor. Señor, gracias por Jesús. Gracias por ese amor tan grande, el cual tú demostraste al enviar a tu amado Hijo Jesús a dar su vida en una horrenda cruz. Porque Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y hoy te reconozco, Señor, que tú eres mi único Salvador, que tú eres mi único Señor. Y esta mañana, deliberadamente otra vez, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego lo que soy, te entrego lo que yo seré mañana, porque yo no sé lo que seré mañana, pero encomiendo mi vida en tus manos y te rindo mi corazón. Y Señor, lo voy a hacer esta mañana una vez más, con esa canción que tú me diste. Jesucristo, tú eres mi todo, te rindo mi corazón.
Jesucristo, tú eres mi amor. Jesucristo, tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. Se anima a cantarlo de lo profundo de su corazón, reconociendo que Cristo es todo, que Jesucristo es mi Salvador, y porque Él es mi Salvador, yo le entrego mi corazón. Jesucristo, tú eres mi vida. ¿se anima? Jesucristo, Cierre sus tú eres ojos mi amor. y dígaselo de corazón. Tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. Jesucristo, tú eres mi vida. Jesucristo, tú eres mi amor. Jesucristo, tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. Jesucristo, tú eres mi vida. Jesucristo, tú eres mi amor. Jesucristo, tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. Una vez más. Tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi amor. Jesús, tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. ¿Sabe por qué cantamos esta canción? Porque yo también un día entré a la iglesia y no conocía nada. Y terminé cantando una canción, reconociendo que Jesús era Dios, que Jesús era el Salvador, que Jesús era las palabras y la música. Y lo cantaba y lo cantaba. Y ese día entré lleno de miedos y de temores. Y salí con una paz. Salí con el Rey de Salem, con el Rey de paz en mi corazón. Por eso cuando cantamos, estamos declarando en un tono más alto que una oración. Y mire lo que dice Jesucristo. Lo hacemos por fe. Jesucristo, tú eres. Lo hacemos por fe. Jesucristo, tú eres mi todo. Hasta que se hace realidad en mi ser. Jesucristo, tú eres mi vida. Hasta que es una verdad Jesucristo, tú eres que llena el corazón, que llena el alma. Tú eres mi todo. Te rindo mi corazón. Dígalo otra vez. Jesús, tú eres mi vida. Jesús, tú eres mi amor. Jesús,